Ahí está, muy bien. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Fractomecánica y Análisis de Falla con el ingeniero Raúl Cardoso. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para volver a refrescar lo que habíamos visto la vez pasada, estamos, recuerdo, viendo el criterio de Griffith, o criterio del balance energético. Y como habíamos visto la clase pasada, estoy haciendo un repaso nomás. Habíamos dicho que se basa en el criterio de la conservación de la energía, o sea, es un criterio de comparar energías. Y considera que se desarrollan unas energías a los extremos de fisura de un material, como con este esquema que está acá, está en pantalla, como una especie de placa que tiene una fisura o discontinuidad, para hacerlo más generalista, central, discontinuidad central, de una dimensión 2A y que está cargada con unas tensiones axiales sigma. Incluso está sometido a tracción, a un esfuerzo de tracción. La placa, sí, Griffith por primera vez, a diferencia de los criterios anteriores, el ajuste que hace es considerar que la placa es finita, tiene una dimensión, tanto en largo como en su ancho, como en su espesor, y la considera como un plate, o sea, una placa de un material sólido de dimensiones constantes, o sea, el espesor también es constante. Bueno, habíamos visto ese principio en su razonamiento y que además de considerar que es una placa con esa discontinuidad, como decía, y unas dimensiones, como decía, además él plantea esta innovación respecto a los criterios anteriores, como que existe una zona donde se desarrolla una energía diferente y con tensiones, por supuesto, se entienden mayores, en esta zona con dos áreas delimitadas, perfectamente delimitadas, que él las consideró idealmente como una zona circular, pero como la placa tiene un espesor, más que círculo, hay que verlo como un cilindro. Dos cilindros iguales en una dimensión que ahora vamos a ver será simétrica, pero además de valores medibles, esos cilindritos. Bueno, ese era el planteo inicial. Cuando lo estuvimos empezando a ver la clase pasada, lo venimos haciendo y ahora lo vamos a seguir en dos fases, en dos etapas al desarrollo de su teoría o de su criterio. La primera parte del desarrollo es considerar la placa sin la fisura, como para ver qué energías están puestas en juego. Recuerdo de vuelta, el criterio de Griffith se basa en las energías puestas en juego y el equilibrio entre las energías externas, que como verán las está generando esta carga por la superficie de la placa, la superficie resistente de la base de la placa, B por el ancho este, que después vamos a ver qué nombres adoptan, esa tensión desarrolla una energía externa, pero a su vez el material tiene su propia resistencia intrínseca, que es la que se va a oponer, como que se va a ir resistiendo. Como tracción, uno tiene cargas externas que generan cierta energía de deformación y la propia resistencia material se resiste justamente a deformar. Bueno, acá es lo mismo. Entonces va a haber un balance que él va a definir de alguna manera, un equilibrio, el punto límite del equilibrio, donde se equilibren las energías externas con las resistivas internas. Ahí estamos en la situación límite. Cuando las externas sean mayores, se entiende que se fisurará. O, si hay fisura, la fisura se va
a mover, va a progresar, va a aumentar en su longitud. Entonces, volviendo a lo que decía, el primer paso o planteo, la primera fase para entender cómo lo hizo Griffith, es considerar la placa sana, sin discontinuidad. Eso era lo que habíamos desarrollado en la clase anterior. Si ustedes recuerdan, y ahora sí, voy a salir por un momento de la pantalla, así yo también me veo mejor en cuanto a lo que voy a mostrar. Sigo repasando lo que vimos. Supónganse la placa sana. Lo habíamos visto, ¿no es cierto? Esta era la placa sana, no tiene ninguna fisura. Entonces con esto vamos a entender a ver cuáles son las energías puestas en juego. La placa tiene dimensiones ahora reales y limitadas. Tiene un ancho, esa placa W, tiene un espesor, V mayúscula, y tiene un alto, no me salió ahí, se salió cortado, pero es la longitud de la placa LO, la longitud LO, por llamarla de alguna manera. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Esas son las dimensiones. Y tiene una placa libre en el espacio y sin cargas. Todavía no se lo identifiquen, todavía no nombré a las sigmas que están ahí. Una placa en el espacio ahí libre de esas dimensiones y una longitud inicial LO. Ah, sí, salió ahí, está puesta, LO. Listo. Cuando se le aplica una carga externa P, ¿la ven ahí a la P? Cuando se le aplica una carga externa, por el área entre W y B, se va a generar una tensión sigma de tracción. La placa, por supuesto, es como que está sometida a un ensayo de tracción como en el clásico ensayo de tracción, donde primeramente va a experimentar un alargamiento en su longitud con periodo elástico. Es decir, que estaría estirándose dentro de lo que le correspondería a la teoría de Hooke, o sea, va a cumplir con las leyes de Hooke. ¿Y cuánto se va a estirar? Imagínense que se estira una dimensión mayor a L0, una dimensión más X, que acá lo puse. Cuando está en juego tau, sigma, perdón, la placa se estira un determinado valor de X. Pero gráficamente, si yo digo que esto es lo mismo que en el periodo elástico en la ley de Hooke, acá me pongo un costado, ahí estaría la gráfica. Si yo pongo a graficar esos elementos puestos en juego, fíjense, puedo hacerlo como P, que es la carga con respecto a X, o sigma con respecto a la elongación. Es lo mismo. Ya saben ustedes que es lo mismo, pero es conveniente hacerlo como sigma porque es un valor específico y no absoluto, así que me permite comparar con otros materiales. Bla, bla. La recta, ese sería el gráfico cuando le aplico una carga P en periodo elástico, o sea que va a ser una recta, y digo, la recta esa respeta la ley de Hooke. Quiere decir que, por un lado, la elongación que experimenta esa placa va a ser la relación entre ese X de deformación y la longitud inicial de la placa.
indistintamente qué valor tenga la longitud inicial de la placa. Pero por otro lado, va a aparecer esa tensión externa, sigma, que no es otra cosa que, como respeta la ley de Hooke, que el alargamiento o elongación por el módulo de Young. Ustedes ya saben que sigma es carga sobre área. El área es conocida. Si quieren hagan una captura de pantalla de esto que está ahí, para entenderlo mejor. Yo lo que hago es considerar la carga, cómo la puedo expresar en función de la tensión y el área. Fíjense en el primer desarrollo que yo hago. Carga es tensión por área. Pero a su vez, el área es el espesor por el ancho. Ese es el área resistente. Quiere decir que carga es tensión por V, el espesor, por W, el ancho de la placa. Por otro lado, lo que se estira, X, si yo miro allá en el gráfico tensión de formación, X es elongación por la longitud inicial. Pero la elongación, epsilon esa, no es otra cosa que tensión sobre el módulo de Young, si yo aplico la ley de Hooke. Jugué con las fórmulas en rojo, estoy haciendo juegos con todo lo que puse en rojo allá. Avísenme cuando terminaron de hacer este pequeño todavía desarrollo de qué es P, la carga, y cómo está relacionado con la placa, y X, la deformación que experimenta la placa, y cómo está relacionado con la ley de Hooke. Avísenme cuando terminaron de hacer eso. Perfecto. Bueno, una vez que lo planteé así a P, en función de las dimensiones, y a X, lo que se estira la placa, en función de la ley de Hooke, ahora recién introduzco el concepto de la energía. Yo cuando veíamos ley de Hooke anteriormente, me voy a ver bien el gráfico, cuando veíamos la ley de Hooke, yo les había comentado que la integral debajo de la curva del desarrollo carga de formación corresponde a la energía puesta en juego. Como estamos en periodo elástico, todo lo que está debajo de la curva es la energía elástica. Por eso lo pinté en verde a todo este triángulo. Y lo llamo, con cuidado, miren, U sub E sub 0. La energía elástica de la placa sin fisura sería esto. Cuando aparezca el cerito ahí abajo es sin fisura, la placa sin fisura, que es la que estamos estudiando. Es decir, que si yo hago la integral de esta recta, me va a dar la energía. Pero como es muy sencilla esta gráfica, y sé que la energía es todo ese triángulo, no tengo que andar haciendo una ecuación con integrales. Directamente puedo decir que la energía, o sea, la superficie que está en este gráfico de este triángulo, no es otra cosa que P por X sobre 2 es la superficie del triángulo, ¿no es cierto? Es el valor P, esta altura,
por X. Es gráfico esto, ¿eh? Matemático analítico. Dividido 2 en la superficie del triángulo. Quiere decir que la energía, acá la planteo, la energía elástica, ahí lo pongo, la energía elástica es un medio de P por X. Es el triángulo que está debajo de la curva de Hooke. Curva que tiene el caso particular de ser una recta esa curva, ¿eh? Radio infinito. ¿Me siguieron hasta ahí? Sigo repasando porque esto lo habíamos visto cuando era el caso de una placa sin fisura. Ahora hago un reemplazo, un medio de P. P lo voy a reemplazar por sigma BW. Y X lo voy a reemplazar por sigma sobre módulo de Young L0. Acá lo pongo mejor. Lo que vengo explicando está tal vez mejor desarrollado en esta siguiente hoja. ¿Lo ven ahí? Ahí tengo la gráfica P sobre X, la recta de Hooke, y la energía es ese triángulo que está debajo de la recta de Hooke. La energía elástica de la placa sin fisura, es decir, U sub E sub 0. Gráficamente, esa energía U sub E sub 0 es un medio, es la mitad de P por X, es la mitad de este rectángulo. Y acá viene el reemplazo, es decir, que es un medio de P. ¿Qué era P? De las dos fórmulas anteriores, sigma B W. ¿Y qué era X? Sigma sobre epsilon, todo eso por L0. Recuerden que eso viene de acá, de este desarrollo de P y X. Y ese desarrollo, como lo hice, en función de cada una de estas pequeñas ecuaciones que están acá arriba. En definitiva, yo simplifico un poco más esta ecuación que desplegué acá. ¿Y de qué manera? Fíjense que si bien tienen paréntesis, matemáticamente como es un producto ahí, no tendría que estar el paréntesis, porque están todos multiplicándose, no hay ninguno que se suma ni se resta. Entonces, está de más el paréntesis. En realidad lo puse como para que se visualice mejor este bloque es P. Y que se visualice mejor este bloque es X. Nada más que por eso. Pero además yo señalo con asterisco este y este. Están todos multiplicando, así que yo puedo agarrar como los dados, mezclarlos o como las cartas y agruparlos como quiera. Esos tres que marqué en rojo, ¿quiénes son? Fíjense, BW, L0. ¿Quiénes son? Esos tres que marqué con asterisco ahí, ¿quiénes son? Las dimensiones de la placa. Excelente, excelente. Quiere decir que si los agrupo, me va a quedar así. Hay dos sigmas, está todo multiplicando, hay dos sigmas acá. Es decir, que ahí me queda un sigma al cuadrado. 2 veces E. El resto lo agrupo. Es la dimensión de la placa. Esa es la energía. Ahí lo pongo mejor. La energía puesta en juego
para una placa sin fisura, que es la que estamos viendo. Si quieren, tómenle ahí una captura de esa, con esos colores, me gusta mucho. No lo voy a tirar esto. Un efecto de sombra. Esa sería la energía puesta en juego, externa, por supuesto. Como ven, depende del módulo IAC, quiere decir que depende del material. Obviamente depende, y muy dependiente, que está el cuadrado encima, depende mucho de la tensión externa, por supuesto, y también depende de la geometría del material que está experimentando estos esfuerzos externos. Hasta ahí creo que habíamos visto la clase pasada. Porque dijimos, bueno, listo, esto así quedaría la energía para el caso de un material sano. Vamos a suponer la misma placa, pero ahora tiene una disponibilidad central. La misma placa entonces pasa a ser esta. Ven que la misma tiene el mismo espesor, el mismo ancho W, la misma longitud L0, que cuando reciba una carga P va a experimentar una tensión sigma, se va a estirar una dimensión L0 más X, pero aparte, la placa con fisura va a tener una discontinuidad, a diferencia de la anterior que vimos, de una longitud 2A, va a experimentar una zona de tensiones que van a ser los dos cilindritos que veíamos en el esquema de la presentación, a los extremos de la fisura, pero fíjense que el cilindro tiene esa dimensión. Pi por A al cuadrado por B. Ese es el volumen del cilindro. Como que son cilindros, él lo puso arbitrariamente, cuando digo él me refiero a Griffith, como que tenían un radio A también, esos cilindros. Es la zona de influencia de las tensiones estas particulares que van a provocar que la fisura se quede quieta o avance. Bueno, cuando consideramos esto, la energía o la fórmula de energía se ve modificada. ¿Por qué? Porque a la fórmula anterior estaba el bloque este y estaba el B, las dimensiones de la placa. Ahora hay que sumarle dos veces ¿por qué digo dos? ¿Por qué aparece el 2 acá? Porque son dos cilindros, o sea, dos veces las dimensiones de esos volúmenes de los cilindros. Es levemente mayor la energía elástica cuando está fisurada. Si quieren, capturen ahí esa imagen, que es la parte diferente de la cosa. Bueno, la energía elástica, esta formulita, se puede dar un paso más de simplificación. Acá, ojo, atiendan lo siguiente con mucho cuidado. Ojo que acá hay un sumando.
Acá hay un sumador. Quiere decir que estos paréntesis ahora sí cobran efecto, ¿eh? O sea que, digamos que este término que está acá, al principio, está multiplicando, como en el primer caso acá, pero después multiplican a este otro grupo, ¿eh? Ojo que acá el paréntesis vale. Quiere decir que si yo trabajo un poco más esa ecuación, acá la pongo de vuelta. Acá lo pongo de vuelta. Ahí está la fisura, sus dos cilindros, la dimensión del volumen de los dos cilindritos, y acá está la energía elástica F con fisuras. Energía elástica con fisuras va a ser igual a el término este que multiplica al primer grupo, pero que también multiplica a este otro segundo grupo. Ojo. Pero miren lo que es el primer grupo multiplicado. No deja de ser la primera que habíamos desarrollado, que era la placa sin fisura. Quiere decir que el primer grupo es la energía elástica de placa sin fisura, a la cual hay que sumarle el término esto más este segundo grupo que está acá atrás. ¿Se entienden a lo que me refiero? Ojo que acá está la clave en estos pasajes de unidades y simplificaciones, donde en el libro no está, en ninguno de los dos libros está bien desarrollado, está medio confuso, es como que simplifican cosas como que se daban por entendido de la matemática, no sé de qué. Pero tengan cuidado que acá estaría planteado esa placa con fisura, de las cuales este primer grupo es la placa anterior sin fisura, más aparece este otro término que he multiplicado también por por el sigma cuadrado. Entonces, ¿cómo lo sigo desarrollando? Así es la energía total, es la energía plástica. Total, con la fisura, es la energía sin fisura más el otro grupo multiplicando, ¿ven? Por ahora concéntrense ahí, en este desarrollo en rojo. La energía elástica total en la placa fisurada va a ser la energía de una placa sin fisura más ese otro grupo de términos que yo decía, que ese sigma cuadrado sobre 2 sobre 2 módulo de E multiplicado a uno y al otro. Ahí está multiplicando al otro término. ¿A qué término? Está multiplicando a los cilindritos de extremo de fisura. Pero fíjense que esos términos se pueden simplificar un poco. Ven que yo ya estoy tachando el 2 con el 2 de arriba. Ahí ya los estoy tachando. Y me va a quedar así. Esta va a ser la energía elástica total. El término lo más simplificado posible es como queda ahí. Pi, sigma al cuadrado, por la dimensión A, por el espesor B. Ojo que la dimensión A también está al cuadrado. Por el espesor B, todo sobre el módulo de Young.
A este grupo que recién les mostré, ese grupo que lo dejé acá en rojo, a este grupo, a este paquete de datos, llámenlo energía para la propagación de la grieta. Energía para la propagación de la grieta. En una placa con grieta. Pónganle grieta o fisura. Esa es la energía que mueve a una fisura existente. Fíjense que como está sigma, está generada esa energía por las cargas exteriores. Vamos a ver qué pasa con las cargas interiores, las que se resisten. Entonces pongan energía superficial. WS. Consulta. Sí. La energía elástica de la placa sin grieta, ¿yo Sí. la tengo que considerar como negativa? No. No, fíjate que está. Sería esta. Tendrá un valor, pero es positiva. Las dos las considero como positivas, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Sí, sí. En el balance, por ejemplo, hay dos criterios en algunos libros. Las ponen negativa porque está en contraposición. La ponen negativa en los libros, la habrá visto como la energía total tiene que estar en cero en el equilibrio. La energía del sistema. Y vas a ver que la resistiva, que es la que vamos a ver ahora, que es la energía superficial, está positiva. Y a la cual el otro grupo, se resta. Ahí la vas a ver negativa. Pero yo como acá lo presento, me conviene mostrarlo para entenderlo mejor, como igualdad. Una de un lado, otra del otro, formando dos bloques de empuja, como dos boxeadores, uno de un lado, el otro. En este rincón, tal. En este otro rincón, tal. En la igualdad de ellos está el equilibrio. Cuando uno supera al otro es donde empuja la cosa. Si las fuerzas externas son mayores, disparan que avance la fisura. Si son menores, la fisura se queda quieta. Más o menos, así se entiende mejor. ¿Y cómo es la fisura? La vieron ahí dibujadita en la placa, ¿no? Pero si yo la veo medio en perspectiva, es algo así, ¿no es cierto? La fisura. Y la hago bien abierta para que se note mejor. Su dimensión es 2A. Y fíjese que tiene un ancho B, el ancho de la placa. Pero si yo las puedo mirar bien y abrirlas y toquetearlas, yo veo que en realidad son dos superficies curvadas rectangulares, como están dibujadas acá, ¿ven? De ancho B y de un largo 2A. Pero son dos superficies las de la fisura, la cara superior y la cara inferior. La energía superficial, WS, la voy a llamar, no es otra cosa que dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque son dos superficies, ¿eh? Encima son copias de dos superficies, una que es la negativa de la otra, ¿no? Es dos veces el como es A, el valor A del ancho, del largo de la fisura, por B, el espesor de la placa. Ahí está el otro, el número, el valor, ve que hay otro 2, porque son dos placas. Y gamma S, que ya lo habíamos visto antes, que es la tensión superficial. Ven que aparecen dos veces el número 2. Bueno, el primero es el valor
que siempre está asociado al espesor, al largo de la fisura. Pero el otro 2 es el que digo yo que multiplica esto por 2 porque son dos superficies. Si yo lo agrupo va a ser omega S igual a 4 por A por B por gamma S, la tensión superficial del material. ¿Está? Bueno, Griffith planteó que energéticamente lo que yo decía, esas dos energías, la primera, la que depende de la placa fisurada, y la otra, la de la tensión superficial, están en equilibrio cuando S delta es igual a 0. Ese es el planteo de equilibrio de ambas fuerzas externas e internas. Esto sería la energía total de deformación. Por eso yo te decía recién, Cristian, como están en igualdad, ahí están en el punto crítico de igualdad, cuando ese delta es 0, lo que hago es estos dos términos, y están así puestos, los paso de lado, entonces los pongo directamente en equilibrio. Esto sería el equilibrio de igualdad. Cuando la energía externa, que es esta, pi sigma al cuadrado A al cuadrado por B sobre el módulo de A, es igual a 4 veces A por B gamma S. Ahí están las dos energías, ¿ven? La energía elástica de la placa fisurada con la energía superficial. Pero yo lo puse en forma genérica como un delta E. Vamos a procesarlo matemáticamente. Lo correcto es decir, mínimas deformaciones, mínimos cambios es lo que yo tengo que considerar. Es decir, tengo que considerar como si fuera una derivada. Es decir, esta igualdad... Te está por cortar ya. Sí, ya lo sé, sí. Esta igualdad, hasta ahí paramos. Hasta ahí paramos, pero quiero dejar la igualdad planteada y lo vamos a derivar. Hacemos la derivada. Ahora cuando volvamos del corte,